ingeniero Gustavo Martínez. Él es un ingeniero que tiene muchísima experiencia en todo el área eléctrica, que es lo que vamos a ver ahora. Mi nombre es Fernando Valleguillos. El ingeniero va a dar todo lo que es la parte práctica y yo le voy a dar la parte teórica. Bueno, la idea de esta materia, ustedes ya están a meses de graduarse como ingenieros químicos, así que esta es una materia, si se quiere, un poco complementaria, ¿no es cierto?, de ustedes. Pero bueno, van a ver que a lo largo de la misma, esta materia, digamos, es fundamental para que ustedes puedan tener un buen desenvolvimiento el día de mañana como ingenieros. Y ya hablamos como ingeniero en general, no solo como ingeniero químico en particular. Ustedes en su campo, digamos, diseñan sobre todo procesos, equipos, y bueno, los que han sido más curiosos hasta ahora y han visto en las plantas piloto, todos esos equipos están accionados por motores eléctricos. ¿Sí o no? Entonces, la idea es esa, de que el día de mañana, cuando egresen como ingenieros químicos, tengan un conocimiento también global de cómo operan los equipos que ustedes están, con los que ustedes están trabajando, con los que ustedes están operando. En esta parte de lo que estoy hablando, y ahora le cedo la palabra acá al ingeniero. El ingeniero actualmente está trabajando en una compañía minera de litio, y él justamente se encarga, digamos, de la parte de mantenimiento de esos equipos. Así que él interactúa hoy en su quehacer, tiene muchísima experiencia, ¿no?, en mantenimiento de equipos eléctricos, trabajó acá en Termoandes, pero ahora él tiene conocimiento real, si se quiere, porque interactúa con colegas, futuros colegas, o sea, que son colegas, digamos, y ustedes van a ser pronto colegas de eso. Así que bueno, les dejo ahí. Bueno, buenas tardes, un gusto, de verdad, poder acompañarnos en esta última parte del año y en la etapa final de su carrera. Como les comentaba Fernando, mi experiencia fundamentalmente está en el área de mantenimiento. O sea, trabajé, para contar un poco, 14 años como jefe de mantenimiento de Termoandes, de la central eléctrica que está saliendo a Güemes, y ahora hace 3 años estoy como jefe de mantenimiento en la minera. Así que bastante contacto con gente responsable de plantas químicas, responsable de plantas de tratamiento de agua, y lo que vamos a intentar en esta parte del año, en esta materia, es lograr que ustedes puedan entender, por un lado, todo lo que está referido a la parte eléctrica y tratar de facilitar la forma de comunicación con el área de mantenimiento, con los colegas de ingeniería, porque cuando están al frente de una planta va más allá del funcionamiento o de entender el proceso químico en sí. O sea, hay muchas cosas que se ensamblan para poder lograr el producto final. Por la experiencia de lo que veo, muchas veces cuesta, cuando recién salen de la facultad, chicos jóvenes, ensamblarnos con gente de otras especialidades, por ejemplo, eléctrico o electrónico, o no sé, civiles inclusive. Ese ensamble cuesta siempre desde el comienzo, así que vamos a tratar desde acá de ayudarlos desde mi experiencia en lo que pueda, para que a ustedes les sea mucho más simple, que puedan entender otras cosas más allá del proceso en sí. Bueno, yo voy a estar ayudando en la parte práctica. Vamos a perder mucho en la teoría de Fernando y vamos a tratar de pasarlo lo mejor en todo para que ustedes puedan aprovechar lo que pueda brindar, y yo también nutrirme de lo que ustedes puedan contribuirme para seguir formándome. Así que agradecer, y bueno, ya nos estaremos viendo. ¿Ustedes son más o menos todos o faltan mucho? No sé cómo el número para tener idea, ¿no? Hay 17 inscritos en el CIU. Así que sí, vemos.
Que tengan buenas tardes y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Bueno, básicamente lo que la idea de la materia es que estamos conscientes de que es una materia para ustedes, es una materia de conocimiento complementario, digamos. Sí sabemos que es muy importante, porque de nada sabe que vale que, y eso se lo digo por experiencia, yo también tengo experiencia en la parte de hoy, yo de formación soy ingeniero civil, soy técnico electromecánico, así que tengo una buena formación eléctrica, digamos, y estuve en proyectos en los cuales tuve mucha injerencia en la parte eléctrica. Lo que sí les puedo decir por experiencia es que el día de mañana, cuando ustedes salgan, que ya va a ser dentro de muy poquito tiempo, uno por ahí, o por lo menos yo pensaba en esa época que nunca iba a tener que interactuar con otros colegas ingenieros de otras especialidades. Como civil, mis primeras obras fueron muy obras de la parte civil, pero después me fui a la parte de oil and gas. Trabajé para empresas como Petrol, Pan American Energy, Club Petrol. Entonces ahí vos ya te empezás a ver que tenés que interactuar con los ingenieros mecánicos, los especialistas en piping, con los ingenieros eléctricos, todo eso, y tenés que manejar su idioma, porque si ellos, o sea, si nosotros, ingenieros de distintas especialidades, no nos podemos hacer entender, y se va a complicar todo, el proceso. Entonces, la idea es darle esos conocimientos para que el día de mañana ustedes puedan interactuar con el ingeniero responsable que va a ser el mantenimiento eléctrico de la planta que ustedes tal vez vayan a dirigir o vayan a diseñar. No necesariamente ustedes van a diseñar la alimentación eléctrica o los planes de mantenimiento de los equipos que hacen mover a los reactores, a todo lo que ustedes diseñen, pero sí tienen que poder interactuar con el ingeniero que va a hacer ese trabajo. ¿Me explico, no es cierto? Entonces, ahora le vamos a dar conocimientos, si se quiere, bien generales para que al terminar el cuatrimestre ustedes puedan salir y hablar libremente con cualquier ingeniero electricista que esté manteniendo la planta de ustedes. Ojo que al ingeniero electricista también le va a pasar lo mismo, ¿no? Porque el ingeniero electricista, si llega, por ejemplo, un junior así, como ustedes van a hacer algún día en una planta, ellos van a saber de su parte, pero no van a saber del proceso. Y ellos van a necesitar que ustedes le expliquen ese proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, para ellos diseñar su plan de mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, ingeniería es todo un trabajo concatenado donde confluyen todas las especialidades para llegar a un determinado fin. En el caso de, no sé, de una minera de litio, bueno, va a obtener carbonato de litio, hidróxido de litio, lo que sea. En el caso de esta planta en la cual trabajó el ingeniero Gustavo en Termoandes, también, no sé si alguna vez hicieron una visita ahí, o alguna termoeléctrica, hay una participación muy importante de lo que es la ingeniería química, porque hay calderas, hay plantas de tratamiento de agua, ustedes saben mejor que nadie el tema de que el agua que no puede ser un agua dura, hay que hacer el tratamiento para poder generar vapor, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo siempre concatenando todas las especialidades. Bueno, igual a lo largo del cuatrimestre, dentro de lo que sea posible, yo siempre voy a tratar de darle ejemplos, tanto míos, y el ingeniero Gustavo también va a hacer lo suyo. Esta materia es muy, digamos que es la secuela directa de lo que ustedes vieron en Física 2. Hace mucho tiempo. Lo que les recomiendo es que hagan un breve repaso, digamos, lean sobre todo la parte de corriente alterna, circuitos RLC. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Pero lamentablemente yo lo voy a pasar bastante rapidongo, y si tienen o necesitan repasar, bueno, van a tener su carpetita, si es que no
Si es que la tienen, no la perdieron, qué sé yo. Pero bueno, los apuntes están bastante. Antes que nada, creo que les tengo que dar la clave para el Moodle, ¿no? Sí. Bien. Es EIQ, todo con mayúscula, 2025. ¿Ah? EIQ, todo con mayúscula, 2025. Sin espacio, sin nada, es todo seguido. ¿Ah? Si alguien tiene un celu, igual yo hablo para que siga hablando, si alguien tiene Moodle en el celu, pruebe de entrar, así me confirma que pudo entrar bien. ¿Ah? Ahí van a ver, están cargados todas las teorías, todos los prácticos de todo el año. Ya está todo cargado. A lo sumo, el ingeniero Gustavo o yo haremos algún cambio sobre el mismo PowerPoint y nomás lo volvemos a poner. Agregaremos una hoja, sacaremos una hojita, alguna de esas cosas, pero ya está toda la materia cargada. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Que antes de cada clase bajen la teoría esa, ¿ah? Bajen la teoría y la tengan. No sé, algunos tendrán una notebook, algunos tendrán una tablet, lo que sea, o en el mismo celu, y ya sabe que ahí está y va corroborando lo que yo voy diciendo. ¿Ah? Y lógicamente, si puede tomar apunte, mucho mejor. Pero ya está la teoría ahí. No es la clave. No es la clave, bien. Ahí dice copiar y pegar. Claro, es IEQ 2025. Guión 20. Eso es lo que perdón. Pasa que justo ahí cuando te intentas ingresar la clave, de repente te dice la clave. Claro, yo lo he visto también ahí. Está como así como borrosita, algo así, ¿no? O sea, sale así sin. Sí, yo ya Bien. Listo. Pero sale ahí, ¿no? La clave. Sí, sí. Ahí arriba. Bueno, listo. Entonces, se matriculan todos ahí y ya nos manejamos ahí. Ahí como toda la plataforma Moodle, me pueden mandar mensajitos, todo, y vamos, si hay algo que me entienden, qué sé yo, algo vamos a ver. ¿Ah? Bien. Esta materia tiene pocas horas, son creo que 60. Así que vamos a tener que ir medio rapidín, digamos, ¿no? No se preocupen, ustedes deben haber charlado ya con los compañeros de lo que hicieron el año pasado, así que, yo no me considero ningún regalón de nota, pero los chicos promocionan todo, en la primera ninguno iba a recuperar, nada, todos han promocionado, o sea, creo que eso habla bien de los alumnos y un poco también bien de nosotros, o sea, no le salimos con ninguna cosa rara. Lo único que les pedimos es que aprendan y estudien lo que vemos aquí porque les va a servir para ustedes, nada más. No hay ninguna materia que por esto no se va a recibir. Les repito, si al que tenga posibilidades, bueno, vos, tus compañeras, todos han promocionado así, no muy bien ni recuperar ni nada. ¿Ah? Mientras estudiemos, no va a haber ningún problema. La idea no es ponerle palo en la rueda a ustedes, sino que salgan lo más rápido posible con su título y salgan a trabajar, o algunos se tomaron un año sabático. Así que bueno, y lógicamente lo que yo vaya aplicando, chicos, por favor, ningún problema ustedes en el acto, si necesitan que me playen algo, lo que sea, me avisan, no tengo ningún problema. Además, a mí me interesa la interacción en la clase. Sé que esta es una hora complicada, a las 4 de la tarde, es la horita de la siesta. Te lo digo porque yo soy de mis siestas. Así que, cualquier duda que tengan, bien. Listo. Cuando entren al Moodle ya tranquilos, que en su casa, en el compu, para ver que hay un tema 1, versión 1, 2 y 3. La parte 1 y 2 es un repaso de física 2. ¿Ah? Eso no lo vamos a ver ahora porque
bueno, en los papeles ustedes deberían saberlo. Y lo deben saber, nada más que no se acuerdan. Esa materia la tuvieron mínimo hace 3, 4 años. Así que bueno. Pero peguéle una repasadita a la parte 1 y 2. Proyectar. Vuelva a apagar el proyector. ¿Qué tal está? Sí, la misma que ella nos ayudó, digamos, ella para preparar las. Ella tuvieron una semana ¿Es divertido, digamos? No, mucho no tiene mucha química. Habla boca. Sí, pero todo el mundo cree que somos técnicos porque hacemos algo de texto. Tranquilo en su casa, ¿no? Nosotros vamos a entrar a lo que acá inicia el programa de la materia. Y bueno, más que nada la materia se trata de todo lo que es energía eléctrica y sobre todo circuitos de corriente alterna, ¿no? Que eso es lo que siempre vamos a ver en la industria. También vamos a ver toda la parte de lo que son circuitos puros y combinados, ya vamos a ver eso, la representación vectorial y cartesiana. Bueno, de física 2 vemos que la corriente alterna se representa con funciones ya sea senoidales o cosenoidales. ¿Recuerdan eso? O sea, repasando, teníamos corriente continua, una corriente que a lo largo del tiempo mantenía constante su parámetro, ya sea de corriente o de voltaje. En cambio, la corriente alterna, que es la que se usa en la vida real, esto que sacamos de acá es corriente alterna. Su frecuencia, ¿alguien sabe qué frecuencia tiene esa corriente alterna? 60 Hz. 50. 60 tienen los brasileños, se ve que voy a ir a la playa. 60 son los brasileños, nosotros 50. Entonces, ¿cómo se representa esto? Con una función senoidal, o sea, que sale de un cero, pasa por un máximo positivo, vuelve a cero
pasa por un máximo negativo y así sucesivamente. Y bueno, las propiedades de cualquier onda son el periodo, la frecuencia, la amplitud, etcétera, etcétera. Generalmente nosotros vamos a poner una función, ya sea I de t de corriente o una U de t de tensión, va a ser la amplitud máxima por el seno de omega por t. Omega es la frecuencia angular y t sería el tiempo en segundos. ¿Se acuerdan más o menos de esto, no? Bien. Bueno, ¿y por qué se recurre a la representación esta? Porque esta representación obedece justamente a lo que ocurre en la realidad para generar la corriente alterna. ¿Se acuerdan que había una ley que nos decía que esto está simbolizando esta vez un campo magnético en la cual nosotros hacíamos girar una espira? Esa espira, estas son unas escobillas, se alimentan con una corriente, en este caso, perdón, estoy hablando del caso. Aquí no la hacemos alimentar con nada, sino que está el campo magnético y la vamos a hacer girar esa espira. La vamos a hacer girar y, por ley de Faraday, se va a inducir en esta bobina porque está pasando por un campo magnético variable en el tiempo, se va a producir una corriente eléctrica en la misma. Y estos anillos es para poder extraer la misma. Acá va a haber una escobilla, aquí otra y acá va a sacar la parte positiva y aquí la parte negativa. Esto sería un alternador elemental. Se considera un generador de corriente alterna o alternador. Alternador se llama cuando lo tenemos en el auto, en el automóvil. Constituido por una bobina de N espiras, esta sería una, N quiere decir que pueden ser 10, 20, 100, etcétera, etcétera, que es libre de girar en torno a un eje. Ahí está el eje. En los bordes de esta bobina se conectan sendos anillos, los cuales girarán de forma solidaria el eje. Un campo magnético B de intensidad constante atraviesa la bobina de forma perpendicular al eje de la misma. O sea, acá está el eje y aquí está el campo magnético. Entre estos hay 90 grados. Bueno, como ya se vio con anterioridad, el flujo magnético que atraviesa la bobina depende de la superficie efectiva que ofrece la misma. S' tomando como S la superficie total. O sea, esta S de la bobina es el área de la bobina, pero esa área respecto del flujo va a ir variando a medida que la misma da vuelta. O sea, cuando la bobina esté perpendicular, esa área va a ser máxima, y cuando la bobina esté paralela a la dirección del flujo, esa área va a ser cero. Entonces, por eso, si volvemos, la bobina cuando vaya girando, cuando se presente perpendicular al flujo, va a tener un máximo, va a seguir girando, va a pasar a cero, va a seguir girando en el otro sentido y así. Por eso se genera la onda de corriente alterna. ¿Bien? Bueno, propiedades de la corriente alterna senoidal. Las razones por las que se utiliza normalmente la corriente alterna y no la continua son múltiples. O sea, ustedes el día de mañana que vayan a una planta industrial, si en el parque industrial o si en una minera, siempre vamos a tener corriente alterna. Prácticamente, tenemos que decir que muy pocas veces van a tener corriente continua. Porque encima ahora, ya lo vamos a ver más adelante, la corriente continua ha sido reemplazada por corriente alterna rectificada, digamos. Eso ya lo vamos a ver. ¿Alguno de ustedes tiene alguna formación técnica? ¿Ya ha visto algo de esto previamente? ¿Alguno fue a una escuela industrial? ¿Eso? Sí. Bien. ¿Vos, Técnica en electrónica. Oh, perfecto. Pasas caminando. ¿Vos? También. Bien, perfecto. Entonces, igual, aunque no hayan tenido, sí lo tuvieron en física 2, así que no tienen cómo decir nada. Esto ya todo fue visto en física 2, y con lujo de detalle y con una
riqueza matemática impresionante, por lo menos en la época que yo cursé, porque yo soy egresado de esta facultad. Nos mataban con las ecuaciones de... Bueno, entonces, algunas de las propiedades de la corriente alterna se exponen a continuación. Si se suman dos o más funciones senoidales, se obtiene otra función senoidal. En realidad, esto es un poco también de análisis matemático. Si se deriva o integra una función senoidal, se obtiene otra función senoidal. Si un circuito eléctrico constituido por elementos lineales se alimenta mediante una fuente de tensión que sea función senoidal en el tiempo, las intensidades que se originan en todas las partes del circuito también serán funciones senoidales. Ya vamos a ver que, ¿se acuerdan de los circuitos de RLC? R era de resistivo, L de todo lo que era todo bobinado y todo eso, y C de capacitivo. Bueno, cuando es un circuito de resistivo puro, ya vamos a ver que siempre están en fase la tensión y la corriente. Y cuando ya le ponemos bobinas o capacitores, ya una se adelanta respecto de la otra. Eso también lo vimos en física 2 y lo vamos a recordar aquí. Entonces, si un circuito eléctrico constituido por elementos lineales se alimenta mediante una fuente de tensión que sea senoidal, las intensidades que se originan en todas las partes del circuito también serán senoidales. La energía eléctrica tiene que poder transportarse a larga distancia, entonces conviene que la tensión sea muy alta, porque así las pérdidas de energía serán muy bajas. Eso también ya lo vamos a ver en la unidad de transformadores. Sin embargo, por razones de seguridad en los lugares de utilización conviene usar tensiones muy bajas. La corriente alterna es la idónea para la elevación y reducción mediante transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la tensión que tenemos acá, ¿cuánto es? 220 voltios. Bien. Ahora bien, si queremos transportar energía, lo que dice ahí, recurrimos a muy altas tensiones. Ustedes deben haber escuchado líneas de 132 kV, o sea, kilovoltios, línea de 500 kV. Esa, no hay acá en Salta, pero sí hay de Tucumán hacia el sur. Son unas torres inmensas. Entonces, levanta muchísimo la tensión para transportar con muy alta tensión para que las corrientes sean muy bajas. Ya lo vamos a ver a eso, pero eso es una ventaja que tiene la corriente alterna y la corriente continua no. Por eso fue dejada muy de lado la corriente continua. Bueno, esto es todo un repaso de física 2, los valores y unidades de características, las frecuencias, que ustedes ya saben. La formulita de la frecuencia era igual a omega sobre 2pi, donde omega era la frecuencia angular. ¿Se acuerdan de eso? Física 1, física 2. Y la unidad Hertz, HC. Esto lo paso medio rápido porque ya eso lo tienen que saber, digamos. Bueno, un ciclo se llama cuando pasa de un máximo a un mínimo y vuelve a un cero. Eso sería un ciclo. Esto sería un medio ciclo y esto es otro medio ciclo. Esto es positivo y esto es negativo. La velocidad angular es omega. La velocidad angular, la pulsación de la onda es omega y en cada vuelta se recorren 2pi. ¿Estamos? Bien. Otro parámetro es el período. El período es el espacio de tiempo que transcurre entre un cero, pero siempre volviendo, por ejemplo en este caso, este volvía del negativo y este también vuelve del negativo. O sea, ahí, o bien entre dos máximos positivos o dos máximos negativos o dos ceros. ¿Bien? Eso es el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia, o sea, 1 sobre la frecuencia. Todo esto lo veíamos en física 1. Otro parámetro que tenemos es el valor máximo. Acá, A máximo. Ya vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo diagramas ya sea de tensiones o de corriente, vamos a tener la corriente máxima o el valor de tensión máxima. Acá dice, ¿ve? El valor máximo de pico de theta es el valor que toma la ordenada máxima de onda en el intervalo de tiempo considerado. A máximo. Bien.
El valor medio, ese es un valor que matemáticamente es esta área, que es igual al área de toda la media, a toda esta área de la media onda. Bien. Bueno, el valor eficaz, ese sí es un valor que se usa mucho en la parte de corriente alterna. Dice, es un valor característico de la corriente eléctrica alterna senoidal que resulta fundamental en los procesos de medida y cálculo de la instalación eléctrica de corriente alterna. El valor eficaz de una onda alterna pura de corriente eléctrica es el valor que, llevado a corriente continua, produce los mismos efectos caloríficos. ¿Se acuerdan del efecto Joule? El efecto Joule sobre los circuitos de instalación. O sea, el valor eficaz es el valor que generaría un valor de corriente continua, con el cual generaría un valor de corriente continua, las dos generarían la misma cantidad de calor o de energía. ¿Bien? No es lo mismo acá, por ejemplo, el valor de tensión eficaz se calcularía como el valor de pico, o sea, la máximo, dividido raíz de 2. ¿Bien? Eso después le pegan una repasadita bien al apunte de física o a los otros apuntes anteriores que se han puesto ahí. Este valor se representa con la letra mayúscula correspondiente a la magnitud. Para una onda senoidal el valor eficaz es igual. A eficaz igual al valor de pico sobre raíz de 2. Raíz de 2 era 1,41. Bien. Esto que ven aquí, ustedes lo deben haber visto también en Física 2, es un tester, es un multímetro también se llama, que lee parámetros de corriente. Acá está puesto, por ejemplo, la B de tensión, acá la A de corriente, la omega de resistencia. ¿Bien? Entonces, los valores que muestran los equipos de medida. Se toma el ejemplo de una instalación eléctrica cuya onda de tensión senoidal tiene por expresión, por ejemplo, esta, 325 por seno de. Para medir la tensión de dicha instalación se puede usar un polímetro o multímetro. Entonces, lo que quiere decir esto es que si nosotros leemos 230 voltios, ahí puede ser 220, 230, quiere decir que el valor máximo es 325 y chiroles. 325 dividido 1,41 te da ese valor. ¿Bien? El mensaje que quiero que se grabe es que los instrumentos de medida de corriente alterna siempre van a indicar el valor eficaz, nunca el valor de pico. Entonces ya saben, nuestra red, si viene de 220, la monofásica, ese 220 es de tensión eficaz, pero el pico sería de 325, 326, por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, acá ven, este tester está en la línea, en la fase y en el neutro. Mide ahí, el valor es 325, el de pico, pero el instrumento me está dando el valor eficaz. Bueno, acá explica uno de corriente continua, eso por ahora poco y nada no nos interesa. Bueno, acá nos explica lo que sería esto que se llama fasor, que es el que se va desplazando en el tiempo y va generando esta onda. Eso ya lo sabemos de análisis matemático. Vector giratorio o fasor, desde el punto de vista matemático, una onda senoidal queda engendrada por la proyección sobre cualquier eje fijo, en este caso sería este, cuando está aquí, baja para acá. Supongamos, vean este, proyectamos cuando esté aquí y
y nos va a dar un valor acá. ¿Ah? O bien nos va a dar este valor. Cualquiera que representemos, si siempre representamos este o siempre representamos este, nos va a dar este valor. En este caso está representando este. ¿Ah? Cuando pase por acá, vamos a tener este valor. ¿Se entiende eso? Cuando pase por aquí, vamos a tener, en este caso, el valor mínimo o el 0 y así sucesivamente. ¿Bien? Esto ya es análisis matemático, todo eso ya lo vimos. Entonces, el vector giratorio fasor es un vector que girando sobre su origen a una velocidad angular constante omega engendra por medio de su proyección sobre un eje fijo, ya sea este o este, generalmente es este, una onda senoidal cuyo valor máximo se corresponde con el módulo del vector. El módulo del vector, ¿se acuerdan que era? Su longitud. Cuya pulsación corresponde con la velocidad angular del fasor. ¿Ve? Ahí está lo que yo les quería decir. Ya ha girado todo esto, ya está volviendo a su lugar de origen y si nosotros representamos, ese valor sería este. Bien. Origen de tiempos y ángulos de fase inicial. Se toma un circuito de corriente alterna elemental como base sobre el que aplicar los conceptos que a continuación se citan. Bueno, acá tenemos un circuito eléctrico básico. El generador de corriente alterna, el conductor, y acá que tenemos una resistencia. Una resistencia, viene acá tenemos un interruptor, que sería esto. Lo prendemos, apagamos, este es el interruptor. Y cuando cerramos el circuito, o sea, comienza a circular la corriente eléctrica. Acá está el sentido de desplazamiento de la I de T, corriente en función del tiempo. Esa corriente en función del tiempo me va a generar en los bordes de esa resistencia una U de T, una tensión también dependiente del tiempo. Entonces, el instante de cerrar el interruptor no siempre tiene que coincidir con el paso por cero de la onda senoidal, por lo que se puede tener un valor de magnitud no nulo en el origen de los tiempos. Más vale. O sea, la corriente eléctrica va haciendo la onda sinusoidal y tiene que ser mucha casualidad para que justo cuando nosotros apliquemos el interruptor esté en cero. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Bien? Bueno, origen de tiempo, ángulo fasorial. Generalmente los ángulos se miden con el eje de la X. Acá, este concepto sí quiero que sea. Aquí está la U de T desplazándose con una velocidad, o sea, este fasor está desplazándose con una velocidad angular omega. ¿Estamos de ahí? Bueno, cuando representamos, obtenemos esta onda senoidal. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Bien, ahora ¿qué va a pasar? Fíjense, tenemos dos fasores, uno que está a un ángulo alfa respecto del cero y otro respecto del cero está atrasado respecto del eje horizontal, está atrasado un ángulo b. Y los dos giran a una velocidad angular omega. Cuando desplazamos, o sea, cuando ponemos a funcionar estos fasores a girar a esta velocidad angular omega y los representamos, nos dan las dos ondas senoidales. Desplazadas siempre la misma distancia. ¿Por qué sucede eso? Porque las dos están girando a la misma velocidad angular. ¿Se entiende eso? Bien. Pero, si se quiere, decimos que la onda roja está adelantada respecto de la onda T. ¿Por qué? Porque esa pasó primero por el máximo antes que el azul. Bien, ese concepto quiero que tengamos, digamos.
Partiendo del concepto de origen de tiempo, se puede definir fase inicial como: fase inicial es el ángulo o fracción de periodo de adelanto o de retraso que la onda lleva respecto al origen de los tiempos. O sea, este es el origen de los tiempos para esta, alfa, y para esta será beta. En realidad podría ser todos los 360 grados menos beta, pero para este alfa y para este beta. Fase inicial de adelanto, ¿cuándo tenemos? Cuando la magnitud del origen de tiempo toma un valor nulo, no nulo positivo, la onda va adelantada con respecto al origen. O sea, acá tenemos U máximo por seno de omega t más alfa, está adelantada, fase de adelanto. En cambio, que está atrasada sería U de t U máximo por seno de omega t menos el ángulo de atraso beta. ¿Bien? Entonces, esto alfa es un ángulo de adelanto y beta un ángulo de atraso. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Bueno, aquí estamos representando un fasor A y un fasor B. Están girando a una velocidad omega. Los dos giran a la misma velocidad omega. Fíjense, este gira seno de omega t más alfa y este seno de omega t más beta. Pero omega es el mismo, siempre el mismo. Bien. Dice, a la diferencia de fase inicial de dos ondas simultáneas con la misma pulsación, decir la misma pulsación es lo mismo que decir la misma velocidad angular, se le denomina desfase entre ondas, representando el ángulo de adelanto o de retraso que una de las ondas lleva respecto a otra. En el ejemplo, el ángulo de desfase entre ambas sería alfa menos beta igual a phi. Fíjense aquí, alfa menos beta, ese sería phi. ¿Estamos? Más adelante, cuando ya bajen los apuntes, qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, había chicos que algunos venían con su notebook, o algunos venían con una tablet, qué sé yo, e iba viendo ahí, bueno, no sé qué software usaban, tomaban nota, bien también. Pero bueno, lo bueno es que esto lo tienen, ustedes lo tienen, lo van a entender ahora, digamos. Bueno, y así, todo esto. En este caso, fíjense, la onda azul y la roja tienen la misma velocidad de giro angular, pero tienen distintas magnitudes sus fasores. ¿Bien? Por eso giran a la misma velocidad angular, pero los máximos de las dos son distintos. ¿Ah? Acá, fíjense, ¿ve? A máximo, B máximo. A máximo, B máximo. Seno de omega t menos phi y este sería seno de omega t más phi. ¿Para qué sirve todo esto? Ya lo vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, fíjense, estas estaban, llamémoslo así, en fase, pero tenían distintas amplitudes. En cambio, estas están en fase con distintas amplitudes. Acá tenemos una, acá otra y otra. Cuando pasa eso, se pueden sumar. Esto también lo vimos ahora en física 2 seguro, en análisis matemático también. Esto después peguen una mirada tranquila, todo eso. ¿Para qué nos sirve esto? Para llegar, o sea, el aprender a sumar, por ejemplo, vectorialmente, eso ya lo saben, acá tenemos A máximo, B máximo, el método del paralelogramo, y obtenemos la resultante, ¿sí o no? Bueno, esa resultante, ese fasor resultante, va a ser el que va a dar origen a la sinusoide verde, que es la sumatoria de la roja y la azul. Suma vectorial. ¿Se entiende eso? Bueno, algunos dirán, ¿qué es eso? Todo esto es para ver y entender lo que viene ahora, que ustedes ya lo saben. Clasificación de los receptores en función del desfase entre tensión y corriente. Ahora bien, en la vida real tenemos receptores de tipo resistivo. Ejemplo de receptor resistivo puro puede ser, ahora que estamos dejando, si se quiere, el invierno, hay estufas que funcionan a resistencia. Eso es ni más ni menos eso. Ustedes en su carrera deben haber visto
nosotros creo que le llamamos mufla, pero no sé si es un nombre técnico, o esa de hornito o estufa con resistencia. Bueno, eso es resistencia, generan calor. Uno hace circular la corriente y genera grandes cantidades de calor y les sirve a ustedes para hacer los procesos que ustedes quieran. Hay hornos eléctricos que se usan industrialmente. Entonces dice, al aplicar una tensión alterna senoidal a los bordes de un elemento pasivo lineal, pasivo quiere decir que consume, sea resistencia, bobina, ya vamos a ver bien qué es una bobina, pero básicamente es lo que está en los motores eléctricos, o condensador, que son los capacitores. Cualquiera de esos tres son receptores. Y cuando dice que circula por él una corriente también senoidal y de la misma frecuencia. En función del tipo de elemento receptor, la onda de corriente podrá representar o no un desfase con respecto a la onda de tensión. ¿Por qué habla de onda de corriente y onda de tensión? Por ejemplo, si nosotros hacemos circular por esta resistencia, la alimentamos a una determinada tensión que sería 220, ¿se acuerdan de la ley de Ohm? B igual a I por R. Resistencia es igual a U por I. A tensión por intensidad. Entonces, si nosotros despejamos acá, tenemos que la corriente es igual a U sobre R. Si esto fuera, por decir algo, 220 voltios y la resistencia fuera, no sé, 10 ohmios, en esa resistencia va a haber una corriente de 22 amperes. ¿Estamos? Lo hice al revés, perdón. No está bien eso. El voltaje y la intensidad. por la Corriente es igual a R sobre U. Entonces, si tenemos, no sé, vamos a poner, como esto va a ser 220, 2200 ohmios sobre 220 ohmios, perdón, de 220 voltios, y esto nos va a quedar algo así como, será así. 10. ¿10? Voltaje igual a ¿Sí, no? Está al revés, ¿verdad? voltaje igual a ¿Cómo? corriente por resistencia. La tensión es la intensidad por la resistencia. Esto no quiero que se pierda, quiere decir que, fíjense, ¿por qué habla de acá? Dice, en función del tipo de elemento receptor, la onda de corriente, porque no nos olvidemos que esto son sinusoidales, podrá presentar o no un desfase con respecto a la onda de tensión. La onda de tensión era esta. En el caso de que aquí estemos alimentando una, ¿cómo le puedo decir?, una resistencia pura, se va a generar un valor o un fasor de corriente igual a 10 amperes, pero no va a haber desfase. No va a haber desfase. En cambio, cuando tenemos un receptor de tipo inductivo, ya le digo cuándo es inductivo y cuándo es capacitivo, ahí sí va a haber desplazamiento. ¿Sí? ¿Puede ser que la ley de Ohm sea B igual a I por R? ¿Cómo? Que sea el potencial igual a I por R. Sí. La caída de tensión es igual a Intensidad es voltaje sobre intensidad. O sea, I tiene que estar a la izquierda, digamos, creo. ¿puede decir? No. La tensión es igual a R por I. Sí. Sí, ahí, disculpen. Entonces todo esto está mal. Ya se me hace. La caída de tensión R por I. Entonces, U es igual a, estamos viendo queríamos despejar, en el caso de la corriente Estudiaba como que o de era la pi, resistencia es igual a U sobre I. Yo me acuerdo de esta fórmula porque decía pi. Fíjense que en este caso en particular no hay desfase, pero cuando tenemos un receptor inductivo y un capacitivo, ahí sí se van a desplazar los fasores entre sí. No van a estar en fase.
Les doy ejemplo, bueno, de esto ya habíamos hablado, cuando es inductivo. Son todos los bobinados. ¿Ah? No sé, bueno, por ahí si les suena el término bobinado, los motores, ¿ah? ¿Dónde más hay carga inductiva? Creo que aquí adentro también hay un transformadorcito que baja la tensión, por ejemplo, de 220, baja a, no sé cuánto trabaja la computadora, 3 voltios, 6 voltios, pero también tiene un aditamento que la rectifica, pero eso es otra cosa, no quiero confundir, pero transformadores y motores son carga inductiva. ¿Cuáles serían cargas capacitivas? En la práctica se usa mucho, pero no sé dónde lo pueden haber visto ustedes ahora. El foco ese tiene, ¿no? Un capacitor y una bobina. Sí, en realidad es una reactancia que adentro tiene una bobinita. Es una reactancia. ¿Te dice el arrancador? No, el arrancador sería la parte capacitiva de eso y la reactancia sería la parte inductiva. ¿Ah? Es tal cual como vos decís, pero no me quería meter en ese ejemplo porque como son dos componentes, a los que no saben, capaz que los mareo peor. Pero sí, ahí adentro hay una reactancia y tiene una componente capacitiva que es la que le larga el alto voltaje y hace que prendan, porque no prenden a 220, prenden a mucha más tensión. Igual todo esto, chicos, lo vimos en física, ¿no? Lo vieron en física. Lo que es un receptor inductivo y lo que es un receptor capacitivo. Por ejemplo, receptivos son aquellos receptores que presentan un desfase presentan un desfase entre corriente y tensión nulo. Yo voy a poner no hay desfase. No hay desfase. En cambio, un inductivo, y esto también se deben acordar ustedes de física 2, o por lo menos yo lo acordaba. Usábamos esto. ¿Se acuerdan de eso más o menos? O sea, esto era circuito inductivo. Y esto, Capacitivo. un circuito capacitivo. ¿Ah? Entonces, esto que yo puse como U también es igual a la E, o sea, tensión se simboliza con la E o con la U. ¿Ah? Entonces, fíjense, recordando, cuando el circuito es inductivo, la tensión adelanta a la corriente. En cambio, cuando el circuito es capacitivo, la corriente adelanta a la tensión. En física 2 estaba muy bien explicado por qué sucedía eso y lo vamos a recordar aquí. Bien. En la práctica, en una industria, me animo a decir que el 98% de las cargas que ustedes van a tener van a ser de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque son todos motores. Todos los equipos que hasta ahora ustedes han diseñado o han conocido y los que ya han aprendido a diseñar deben tener algún movimiento que está accionado con un motor eléctrico. Si bien no vieron esa parte, pero ustedes ya asumen que, no sé, desde no sé, a ver si me ocurre, desde una tonta zaranda que hace una clasificación granulométrica, esa zaranda, ¿por qué vibra? Porque hay un motorcito que hace girar algo que con un excéntrico hace que la zaranda se mueva así. ¿Se entiende? Es lo más básico que ustedes deben ver en beneficios minerales o algo de ese tipo. Bueno, entonces cualquier equipo que ustedes diseñen siempre se va a mover con un motor eléctrico. Entonces, por eso en la mayoría de la industria siempre vamos a tener cargas de este tipo. Y ya vamos a ver más adelante que, recordando lo que vimos de física 2,
A esto lo vamos a usar para compensar esto y para tratar de disminuir ese desfase. Porque no es bueno que estén desfasadas la corriente y la tensión. Ya vamos a ver por qué. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces ven, en un receptor capacitivo, ¿ven? Dice, la corriente que lo atraviesa presenta un adelanto respecto de la onda de tensión aplicada. O sea, allá, vamos al hélice, la I está adelantada respecto de la tensión. Y acá estaría ¿cómo les puedo decir? El circuito, la vamos a llamar resistivo puro. ¿Por qué resistivo puro? Porque tiene una resistencia nada más. ¿Ah? Bien, acá tenemos una UDT, se genera esta diferencia de potencial, porque el generador genera una diferencia potencial que hace que la corriente, una vez que se cierra el interruptor, pasa por acá y vuelve. ¿Ah? La IDT que se genera va a estar en fase con esa UDT. ¿Ah? Fíjense, esta es la U máxima y la I que se genera es de este tipo. ¿Por qué? Porque haciendo IDT y UDT sobre R, vemos acá, R no tiene ningún desfase y nos queda la ley de Ohm simple como era nada más. ¿Estamos? O sea, corriente igual a tensión sobre resistencia. Corriente, tensión sobre resistencia. Bien. Aquí no hay ningún desfase. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carga ni capacitiva ni inductiva. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, se tiene un circuito constituido exclusivamente por resistencia pura de valor F al que se aplica una tensión alterna senoidal proveniente de un generador de corriente alterna, qué sé yo. Este es el generador y esta es su ley de variación. U máxima por seno de omega t. ¿Qué se obtiene? Una I de t igual a U en función de t, U máxima al seno de omega t sobre R. Ya vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, comparando la expresión resultante, resulta que de la corriente con la tensión aplicada se puede observar que ambas ondas se hallan en fase. No hay ningún desplazamiento, ni más ni menos omega, ni más ni menos un ángulo. Ya vamos a ver que aparecen en las que vienen. La relación entre valores máximos y valores eficaces de ambas ondas resulta de la ley de Ohm. R es igual a tensión sobre corriente. Como estamos hablando de valores eficaces, las raíces de 2 se van y queda U sobre I. Dice, las conclusiones a las que se llega en un circuito resistivo puro son la onda de tensión aplicada a la resistencia y la correspondiente onda de corriente se encuentran en fase. O sea, acá está el fasor de tensión y el fasor de corriente están en fase. 0 grados de desplazamiento. Además, en un circuito resistivo puro, la ley de Ohm se cumple tanto para valores máximos como para valores eficaces. Bien. Ahora vamos a ver el caso de circuitos inductivos puros y esto es lo que yo les decía. En la vida real, casi la mayoría son de este caso. Ustedes van a cualquier fábrica, taller, lo que fuera, son todos circuitos resistivos, inductivos. Acá tenemos el generador. Y acá tenemos una bobina que puede ser un transformador o un motor. Entonces, fíjense, acá está el fasor de tensión, representa esa sinusoide. Bien. Ahora, bueno, haciendo todo el análisis matemático, llegamos a que I de t igual a un máximo sobre L por omega, donde L es la inductancia. Eso después repásenlo, no tiene sentido perderse en esto. Ahí está L, que es la inductancia. La inductancia es un parámetro de la bobina. Despejando y haciendo todo el tramullo matemático, llegamos a esto: seno de omega t menos pi sobre 2. Entonces, fíjense
que el vector o fasor de tensión está adelantado con respecto a la corriente que está circulando en ese circuito un determinado ángulo, en este caso phi, que es 90 grados. ¿Se entiende eso? Después pegué una leída, qué sé yo, recordando, yo no me quiero perder en estas cosas matemáticas, porque tengo poco tiempo. Fíjense, la onda de corriente se retrasa 90 grados respecto de la onda de tensión. O sea, un ángulo menos pi sobre 2 o pi sobre 2 negativo. El valor máximo es, esto es ley de Ohm, y máximo es igual a tensión máxima sobre esto. Este valor ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? ¿Qué se llamaba? Reactancia. Está puesto ahí. Es la reactancia inductiva. Que hablando mal y pronto y criollamente es un valor similar a la resistencia. El valor que se opone a la circulación de la corriente eléctrica, pero en una bobina. ¿Bien? La reactancia inductiva es igual a omega por L. Bueno, después reemplaza aquí igual a omega y 2pi por la frecuencia. ¿Bien? Entonces, el diagrama vectorial o fasorial va a ser algo así. Cuando la corriente va circulando así, en un atraso de 90 grados recién, comienza a describir su trayectoria, lo que sería el fasor de corriente. Por eso hay un desfasaje de 90 grados. A mí más me interesa que sepan el concepto, ¿no? Aparte, sabiendo el concepto, enseguida van a llegar a esta expresión. Entonces dice, considerando la velocidad angular omega expresada en radianes por segundo o bien la frecuencia, ¿se acuerdan la relación que había entre omega y la frecuencia? Eso es física también, ¿no? Omega igual a 2pi por la frecuencia. Omega es frecuencia angular y este se llama frecuencia. Bien. Entonces, fíjense. Siendo allá, no sé por qué no me funciona esto. Dice. El coeficiente, bueno, considerando la velocidad angular omega expresada en radianes por segundo o bien la frecuencia f en hertz y el coeficiente de autoinducción en henrios, la reactancia inductiva se expresa en ohmios. Se observa pues que la reactancia inductiva representa una oposición al paso de la corriente, o sea, similar a una resistencia, como que le cobra un peaje a esa corriente para que pase sobre ella, que depende directamente de la frecuencia de la onda. Se puede establecer, por tanto, la siguiente conclusión. En un circuito de corriente alterna con bobina, la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia comportándose como un circuito abierto y para muy altas frecuencias, o sea, para muy altas frecuencias como... ¿Por qué dice esto? Porque está en función de la frecuencia, entonces a mayor frecuencia, mayor va a ser esa oposición que le va a producir la bobina al paso de la corriente. Por el contrario, para baja frecuencia la reactancia disminuye hasta llegar a comportarse como un cortocircuito, o sea, como que no habría ninguna oposición ni ninguna resistencia. No lo quiero marear con esto, pero sí podemos decir que en un circuito inductivo puro al que se le aplica una onda de tensión senoidal se obtiene una corriente igualmente senoidal y de la misma frecuencia que la de la tensión. Esta onda de corriente se encuentra desfasada 90 grados de retraso respecto de la tensión de origen. En cambio acá vamos a hacer el mismo análisis para un circuito capacitivo puro
Ahí dibujamos con el fasor tensión en 0. Hacemos todo esto. Acá tenemos el capacitor. La corriente tiene una relación con la tensión que depende de la propia definición de capacidad, como condensador. Y ahí está. Sustituyendo todos estos parámetros, que estos son de física 2, llegamos que tenemos un desfasaje de adelanto en pi sobre 2 de 90 grados. Entonces, dibujando los fasores, vemos que la corriente adelanta a la tensión. ¿Se acuerdan que en el otro caso estaba atrasada? Aquí está adelantada. ¿Bien? Y este parámetro XC es igual a Frecuencia positiva. así, 1 sobre omega por C, donde C es la capacitancia. Entonces, fíjense, ahí nos dice, ¿ves? La corriente máxima es igual a la tensión sobre XC. Esto es igual, bueno, si lo ponemos acá si despejamos I, U sobre R, que sería esto, fíjense, U sobre R, que no es R ahora, pues como estamos hablando de capacitores, sería la reactancia capacitiva. ¿Bien? Se sigue cumpliendo la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm en alterna aplicada a un condensador C. C por omega debe ser en consecuencia el inverso de la oposición que lo precede el condensador. O sea, siempre estamos hablando de, ustedes acuérdense, de oposición, en términos no técnicos, le cobra un peaje, algo, o sea, no pasa gratis. ¿Se entiende o no? La corriente por una resistencia no pasa gratis. Le cobra eso. Y ese cobro es el calor que produce. Lo mismo pasa en una reactancia inductiva y en una reactancia capacitiva. Entonces, después leyendo todo esto, dice, en un circuito capacitivo al que se le aplica una onda de tensión senoidal, se obtiene una corriente igualmente senoidal y de la misma frecuencia que la de tensión. Esta onda de corriente se encuentra desfasada a 90 grados en adelanto respecto de la tensión. Bien, entonces, fíjense, ahora ya estamos en condiciones de esto, por ejemplo. ¿Quieren hacer un descansito? ¿O le metemos y salimos 10 minutos? ¿Le metemos más? Bien. Entonces, podemos hablar de circuito resistivo puro, donde todos los parámetros están en fase. Acá está sumando, bueno, esto es matemática, ¿no? Acá tenemos el fasor corriente en rojo y el fasor tensión en azul. Hace la sumatoria, después léanlo a esto. ¿Esto para qué nos sirve? Para calcular la potencia. O sea, tenemos la tensión, fíjense, tensión es igual a U máximo por seno de omega t, la corriente es igual a I máximo por seno de omega t. La potencia, así como se acordaban de la ley de Ohm, la potencia P es igual a U por I, o también puede ser E por I. ¿Se acuerdan? Esto más se usaba como símbolo de la fuerza electromotriz y todo eso, por una repasadita física, y U era ya cuando íbamos a medir tensión entre algún consumo. Es lo mismo, esto y E es igual a U y su unidad es voltio. Entonces, fíjense, en un circuito
resistivo puro, haciendo toda la triquiñuela matemática y qué sé yo, llegamos a que la tensión máxima es igual a U máximo por I máximo. Porque como está en fase todo esto, volviendo, 0 cuadrado, hace toda la operación, qué sé yo, eso después lo ven tranqui, a mí no me interesa que sepan el formulerillo, sino el concepto. En un circuito resistivo puro tenemos que potencia igual a tensión por intensidad. Chao. Eso es lo único que me importa que se lleven de aquí. En este caso son los valores medios o los valores pico, pero es tensión por intensidad y chao, no hay más nada. ¿Bien? La potencia activa es la que caracteriza el consumo de los receptores resistivos. Y le voy adelantando lo siguiente: ¿por qué se llama potencia activa? Porque esa potencia va a servir para generar, en este caso, lo que genera un circuito resistivo puro de calor. Para eso, y consume únicamente para eso. Ya vamos a ver qué pasa con otro tipo de circuito. Inductivo puro. Acá hay bobinas, puros bobinados. Y bueno, acá tenemos el factor. Habíamos dicho que en un circuito inductivo la tensión adelanta a la corriente, el IC. Está el fasor tensión adelantado respecto de la corriente. Ahí. Hacemos el diagrama vectorial, o sea, esto azul es la tensión, esto rojito es la corriente, y la suma de eso nos da esta onda verde que sería la potencia. ¿De dónde sale eso? De aplicar esta fórmula. Lógicamente todo esto en función del tiempo. Entonces, fíjense, esta tiene la misma amplitud, pero cuando hacen el producto, como están desfasadas a 90 grados, fíjense que ¿qué es lo que está pasando ahí? Se reduce. ¿Qué es lo que se reduce? El período de la verde es la mitad del período del azul o de la roja. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bien. Entonces dice, la potencia obtenida es, esto estoy diciendo, chicos, si se dan cuenta, a mí tanto de la parte matemática sí me interesa el concepto. Dice, la potencia obtenida es una onda alterna senoidal de valor medio nulo y con una frecuencia doble. O sea, si la frecuencia es doble, quiere decir que el periodo es la mitad, porque es la inversa. Que las respectivas tensiones de frecuencia de la tensión o de la corriente. En los semiciclos positivos la bobina consume energía, mientras que en los negativos la almacena. Bien. Entonces, si hacemos los valores característicos, valor máximo, medio, eficaz, potencia es igual a corriente, tensión por intensidad, y dice el valor máximo, potencia máxima, es el producto de los valores de tensión y corriente eficaces. Ya habíamos visto que era el valor de eficaz, era el valor de pico dividido raíz de 2. El valor medio, potencia media o potencia activa, es nulo, pues la potencia que consume la bobina en un semiciclo positivo la devuelve a la red en el siguiente semiciclo negativo. O sea, si hacemos los diagramitas vamos sombreando, digamos, los semiciclos, vamos a ver que se anula en un ciclo completo. La verde es la potencia. Y el valor eficaz o potencia reactiva es un valor ficticio de potencia que caracteriza un receptor inductivo. La unidad de medida de la potencia reactiva es el var, volt, ampere reactivo. Bien. Y dice, la ley de Joule no se puede aplicar a esta potencia, pues
no es generadora de calor, su objetivo es la generación de energía magnética. Otras expresiones de potencia. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que una bobina no genera calor como la resistencia. La resistencia genera un calor útil, digamos. La bobina no nos genera resistencia, o calor o energía por efecto Joule, originando, digamos, lo mismo que hace la resistencia. Ya lo vamos a ver enseguida cuando terminemos esto. Fíjense aquí. Cuando es capacitivo puro, también multiplica las dos fórmulas de corriente y tensión, qué sé yo, También pasa lo mismo. El periodo de esta es la mitad de cualquiera de las otras componentes, ya sea la del fasor de tensión o la del fasor de corriente. Acá, fasor de tensión, corriente adelanta la tensión. Y... Uy, ¿qué pasó? Ah, y termina. Entonces, pero ¿qué termina acá, chicos? Me faltaría la... También que cosa contento. Bueno, dice acá, QL igual a QC igual a U cuadrado sobre XC. Eso sería la ley de Joule expresada en vez de términos de resistencia, de inductancia capacitiva, que sería esta. Este XC y XL sería el valor de peaje que le cobra a la corriente, así como la resistencia en un circuito resistivo, el pasaje sobre el circuito. Bien. Aquí, supuestamente hasta aquí, esto es lo que vimos ya en física 2. Si resultó medio denso, qué sé yo, no me quedaba otra que hacer este repaso. Bien. Y esto nos sirve para lo siguiente. Ahí. Nosotros lo que más nos interesa de esto, o sea, todo lo que vimos hasta ahora sí nos interesa porque es la parte introductoria y conceptual. Es poder calcular la potencia en circuitos de corriente alterna. Y bueno, también vamos a ver acá lo que sería el factor de potencia. ¿Bien? Esto, repaso lo que vimos. Dice, en la práctica no existen receptores lineales puros como los que se han visto en la unidad pasada. O sea, no existe un circuito resistivo puro, no existe un inductivo puro y no existe un capacitivo puro. ¿Por qué? Dice, en la práctica no existen receptores lineales puros como los que se han visto en la unidad pasada. Ello justifica que en su representación se utilicen circuitos más complejos que lo visto en la mencionada unidad. En los componentes lineales reales se presentan las siguientes singularidades. Por ejemplo, en la resistencia real, si está realizada con un hilo bobinado, o sea, así que da vuelta como una bobina, poseerá una cierta componente inductiva, porque ya se va a generar en ella un campo magnético al igual que la bobina, por lo que su comportamiento equivaldrá a una resistencia en serie con una bobina. O sea, lo que nosotros habíamos visto como una resistencia
solita, en realidad también puede comportarse como resistencia más bobina. Por ejemplo, este sería el caso inverso. La bobina real, que es cuando hacíamos un montón de pilas, qué sé yo, ahí se produce el campo magnético, todo. Pero ahora ustedes, con lo que ya saben de física 2 y lo que estamos viendo ahora, ¿ustedes creen que esa bobina no genera una resistencia al paso de la corriente como tal? Claro, siempre le va a querer cobrar un peaje. Siempre le va a decir, no, bueno, pará, vos vas a circular. Vos vas a circular, por decir, 10 unidades de algo, pero a la salida no va a tener 10 unidades, va a tener 8, por decir, porque yo te estoy cobrando algo. ¿Se entiende? Entonces, el hilo con el que se efectúa el bobinado sobre el núcleo magnético posee su propia resistencia. Había una formulita que era la resistencia de un conductor era igual a un factor ρ por la longitud sobre la sección del mismo. Entonces, fíjense, este valor es propio, por ejemplo, si el conductor es de cobre, será de cobre. ¿Ah? Entonces, va a ser la resistencia específica o resistividad del cobre por la longitud de ese cable dividido su sección. ¿Cuál es la sección? Si este es el cable, toda la sección. Si este es el diámetro del cable, S va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces, a mayor diámetro, más fácil va a circular la corriente. Aseméjenlo siempre a esto, por favor. Ustedes deben tener conocimiento, bueno, nosotros los civiles lo llamamos hidráulica. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar un caudal por un caño, mientras ese caño tenga mayor diámetro, más fácil va a pasar un caudal, ¿no es cierto? Va a tener menos pérdida por fricción y todo eso. Acá en electricidad pasa lo mismo, el flujo no es agua, pero sí son electrones. Y mientras mayor sección tenga ese cable, o hablando mal y pronto, mientras más grueso sea el cable, y más fácil va a pasar la corriente. Entonces, la bobina pasa lo mismo. La bobina está hecha con un conductor que mientras mayor sección tenga, va a tener menor resistencia. Pero si nos vamos, mientras esto sea mayor, esto va a bajar. Y la longitud, mientras más largo sea el cable, y también esto va a subir. Porque esto es directamente proporcional y esto es inversamente proporcional. ¿Se entiende eso? Entonces, el bobinado tiene que dar vueltas, pero mientras más largo sea el bobinado, y bueno, más va a crecer la longitud de esta. Y más va a subir la resistencia del conductor de esa, que forma esa bobina. ¿Se entiende más o menos el concepto? Bien. Bueno, y el condensador real también es como esto, el condensador, pero tiene acá también una resistencia interna que la pone, en este caso la pone en paralelo. Dice, como no existe un aislamiento perfecto entre las armaduras del condensador, siempre habrá una pequeña corriente de fuga que equivale a una resistencia conectada en paralelo. Eso, chicos, por favor, repasen que eran circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un ejemplo, qué sé yo, acá teníamos la fuente, acá teníamos una resistencia, acá tenemos otra resistencia, acá tenemos otra resistencia, es decir, acá tenemos R1, R2 y R3. En cambio, en paralelo era así. Ahí tenemos una R,
Ahí tenemos otra y acá sería la otra. Entonces, acá es R1 y esto es R3. ¿Se acuerdan de esto? Básicamente un circuito en serie estaba recorrido, en este caso, por una sola corriente, y en cambio acá salíamos por una corriente y acá se dividía, pasaba la mitad, acá esta mitad se dividía y pasaba así. O sea que las corrientes en estas no son las mismas. Bueno, también tiene que ver en función de la resistencia, ¿no? Pero bueno, esos son los circuitos en serie en paralelo. Entonces, un condensador real se simboliza el condensador y una resistencia interna en paralelo, ¿no? Una bobina real es la bobina y en serie tiene una resistencia, y la resistencia en serie tiene una bobina. Esos son conceptos nada más que quiero que sepan. Nada más. Bueno, vamos al circuito RL. Repito, esto ustedes en su momento lo estudiaron muy bien en Física 2. ¿Ah? Esto es un repaso nada más. Bueno, acá tenemos la fuente de tensión, una UDT, se cierra el circuito, pasa de las corrientes por la resistencia y por la inductancia y vuelve. ¿Ah? Entonces fíjense acá, tenemos en la parte resistiva, acá tenemos I máximo, U máximo, acá tenemos la tensión que se genera en el bobinado, una UDL máximo. Y acá hay un desfasaje, como es inductiva, fíjense, la tensión adelanta a la corriente. Estos están en fase, porque son resistivos, y esta que es inductancia, adelantado 90 grados. Aquí hace todo el... bueno, eso van a tener que repasar la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley. La segunda ley era que vos tenías que recorrer un circuito así y cerrarlo. Disculpen que lo pase, pero tengo que pasarlo porque ya he sabido, digamos, o ya lo debería saber. Entonces, fíjense, tengo acá esto, ¿qué es lo que hago? Sumo vectorialmente esto y acá tengo la componente inductiva, la componente, esta es la resistiva y esta sería, volviendo acá, la I de T. Si sumo este con este, como son colineales, la resultante es esta nada más, y aplicando el método de paralelogramo, esta está a 90 grados, este es el vector sumatoria, este sería el ángulo phi que separa al resultante con el vector sumatoria que tiene también la componente resistiva. Haciendo todo matemáticamente, a mí más me importa que se acuerden de esto. La representación vectorial dice que en un circuito serie RL la tensión del conjunto se encuentra desfasada en adelanto, no 90 grados como sería en un circuito inductivo puro, pero sí va a estar adelantada con un cierto ángulo phi con respecto a la corriente. El desfase estará comprendido entre 0 y 90 grados. 0 para el caso resistivo puro y 90 grados para el inductivo puro. ¿Se acuerdan que en el inductivo puro acá teníamos esta y en el resistivo puro esta y no había nada en el medio? Ahora estamos sumando vectorialmente y sigue adelantado porque la componente inductiva es grande, pero ya no es 90 grados, es un ángulo phi. Y acá se forma lo que nosotros también se vio esto en Física 2, sería el triángulo de tensiones. Acá tenemos la componente resultante, acá sería la componente de tensión debido a la resistencia y la componente que surge de la parte inductiva. Esto se llama UR por resistencia y UL por inductivo. Y este sería la resultante, o el vector tensión resultante, que no es ni más ni menos que aplicar el método de paralelogramo en la parte vectorial. ¿Bien? Dice,
La representación vectorial con valores eficaces es la más habitual en el cálculo eléctrico debido a que se usan, esto estoy leyendo, los valores que directamente proporcionan los equipos de medida y los valores nominales de instalación y del sector. Si en este diagrama se concatena UL y la tensión UR, se suprime la representación de la corriente, resulta el triángulo de tensiones del circuito. Este sería. Recuerden que cuando habla de eficaces hay que dividir por raíz de 2. Bueno, toda la parte de impedancias es esto. Dividiendo cada uno de los lados del triángulo por el valor eficaz de la corriente se obtiene de nuevo un triángulo semejante. Los ángulos siguen siendo los mismos. En esta ocasión, en virtud de la ley de Ohm, se logra el triángulo de impedancias, o sea, resistencia, tensión sobre corriente, reactancia inductiva, XL UL sobre I, sobre esta corriente, y la impedancia Z es U sobre I. La impedancia se mide en Ohm. La impedancia sería la suma de resistencia con la inductancia o reactancia inductiva. Y resulta asociar un vector resistencia con un vector reactancia. Su carácter es vectorial. Si hacemos con Pitágoras sería z cuadrado igual a r cuadrado, resistencia más impedancia inductiva al cuadrado. ¿Sí? Esta es la hipotenusa, es igual a r cuadrado más xl al cuadrado y su módulo va a ser dividido en raíz de 2. Siempre les pido por favor, cuando repasen esto, véanlo desde el punto de vista vectorial. No se mareen tanto con todo esto y qué sé yo. Todo esto es consecuencia de esto, pero este es el concepto que yo quiero que quede. O sea, en un circuito RL, siempre la parte, poniendo acá, esta es la tensión azul, es la parte la resultante, esta es la componente inductiva y esta es la componente resistiva. Acá es exactamente lo mismo. En la impedancia, que recuerden que la impedancia es la suma vectorial de la parte resistiva y de la parte inductiva. Y ya van a ver que en el circuito cuando vamos con esto y seguimos con el circuito RL, vemos que la potencia, bueno, estoy adelantando, acá la potencia esta, ya vamos a ver por qué simboliza con S es igual a la tensión por la corriente. Vamos acá. Triángulo de potencia, volviendo al triángulo de tensiones y multiplicando cada una de sus lados por el valor eficaz de la corriente, esto. ¿Se acuerdan? Potencia es igual a tensión por intensidad o esta U por I. Acá tenemos U. Si a cada una la multiplicamos por I, tenemos S, que sería, esto está bueno porque esto es U por I, nos da S. Y acá, de nuevo, UL por I nos da QL, que ya vamos a ver qué es, y esta P ya vamos a ver qué es. Fíjense. Volviendo al triángulo de tensiones y multiplicando cada uno de sus lados por el valor eficaz de la corriente, se obtiene nuevamente un triángulo semejante. El producto de tensiones por corriente permite alcanzar, ahí sería, obtener un triángulo de potencia. Entonces, fíjense. Potencia activa. Vamos a ver qué es la potencia activa, cuál es la reactiva y cuál es la aparente. La activa es la que resulta de multiplicar una tensión y una corriente eficaces que se hallan en fase. O sea, cuando hay un elemento resistivo, se mide en vatios y es la que se aprovecha en forma de trabajo, luz o calor. Esta es muy importante. Esta es la potencia que a nosotros nos da un trabajo real y eficaz. Fíjense, potencia igual a UR por I. La reactiva se obtiene al multiplicar una tensión y una corriente eficaces que se hallan en desfase 90 grados. El elemento reactivo se mide en este término
debe ser familiar para ustedes, volt-ampere reactivo. Por eso la R. Es volt-ampere reactivo. Potencia, perdón, tensión por intensidad reactivo. Y la aparente, vamos viendo acá. Acá tenemos la potencia activa, acá tenemos la potencia, esta se llama QL, que es igual a tensión inductiva por su corriente. Y vectorialmente vamos a obtener esta potencia que se llama S, que se denomina potencia aparente, que dice, resulta de multiplicar la tensión total aplicada al circuito por la corriente ambas eficaces. Esta es la potencia que realmente hay que suministrar al circuito. Su medida se realiza en volt-ampere. Entonces, esta se mide en watt, esta en volt-amperes y esto en volt-amperes reactivos. ¿Qué es lo que yo quiero que se acuerden de esto? Les repito, esto ya lo saben de física, van a tener que acordarse. Es lo siguiente, como dice acá la frase, esta es la potencia que realmente hay que suministrar al circuito. Su medida se realiza aquí. Yo, para que el circuito funcione, o mejor dicho, supongo que ustedes tienen un motor que ese motor les consume, por decir algo, 2000 vatios. 2000 vatios. Para que ese motor le entregue a ustedes 2000 vatios, en realidad va a consumir un poquito más, que es esto. Dependiendo de cuánto es la potencia reactiva, esto puede, hablando así números, ¿no? Puede ser 2200, 2300, 2500. Y es lo lógico, o sea, está muy relacionado también con que ustedes, si a un equipo le quieren sacar una determinada potencia, por todo lo que implica rozamientos internos, la misma, podemos llamarlo, ¿cómo se llama habitualmente? El mismo rendimiento del equipo, un rendimiento de un equipo siempre es menor que 1, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren que un equipo les produzca algo que valga 100, a ese equipo lo tienen que alimentar con más de 100. Porque si a ese equipo ustedes lo alimentan con 100, no le pongan unidades, el equipo no va a entregar 100, le va a entregar a ustedes 90 y pico, 95. ¿Se entiende eso o no? Entonces, este valor de potencia aparente es la que le está consumiendo su equipo, pero en realidad y la que le va a entregar es únicamente esta. Ese es el concepto. Esta es una potencia perdida. Se consumió el equipo. En el caso de un motor, se la consumió por la reactancia inductiva. ¿Vamos? Entonces, ese sería el concepto que a mí me gustaría que se lleven. Y con ese concepto, después cuando repasen en su casa, ya van a ver que vectorialmente le está diciendo esto, porque la hipotenusa es siempre más grande que cualquiera de los dos catetos, ¿sí o no? Entonces, si ustedes quieren que su equipo, su motor le entregue esto, el motor en realidad consume más, S es mayor que Q, y bueno, la diferencia, perdón, la relación entre P y S, ¿qué le va a dar? El rendimiento del equipo. Bueno, más que nada yo creo que nos acordemos de eso. Entonces, este triángulo de potencias en un elemento RL, que puede ser un motor, es de esta forma. Ya vamos a ver que en un capacitivo un RC, fíjense, ya está todo al revés, todo para abajo, la tensión da para abajo, la impedancia da para abajo y la potencia aparente S también da para abajo. A la inversa de lo que pasaba con el circuito LC. ¿Bien? ¿Se entiende conceptualmente eso? Después repasemos. Ya vamos a tener que cortar. Le dejo el concepto y después la clase que viene retomamos de más acá, no se preocupen.
Aparte ya al tener una miradita al apunte, qué sé yo, y ya me vienen con... Entonces, fíjese, en el circuito real RLC, que esto lo vimos en física, en el circuito tenemos la parte resistiva, la parte inductiva y la parte capacitiva. Acá ya se empiezan a sumar la tensión de inductancia, la de capacitancia y esta la de la resistiva. Ahí está. Tenemos la tensión debido a resistencia, sube UL, se resta UC y tenemos vectorialmente esa tensión, que es la resultante. Si a esa tensión la multiplicamos por las corrientes, las impedancias pasan lo mismo, acá tenemos resistencia, acá tenemos, eso acá no se ve bien, pero acá sería la reactancia inductiva, la capacitiva y ahí cierra la impedancia. ¿Ah? Y acá tenemos cuando un circuito es predominantemente, este sería predominantemente inductivo, este capacitivo. Y acá estaríamos, fíjense, ¿qué nos está explicando este aquí? Fíjense. Acá tenemos la potencia, P, que es la potencia activa, S es la aparente, y acá está muy chiquitita, la inductiva, tendiendo a 0. Eso es lo que se busca llegar en los circuitos, eso es lo que se busca llegar, y la empresa distribuidora de energía nos exige, cuando estamos hablando de grandes demandas, que este valor vectorial sea muy chiquito. ¿Para qué? Para que este S sea lo más próximo posible en valor a este P. Ese es el concepto. Ya vamos a retomar la clase que viene en este. Sí, acá viene la parte de por qué explicamos esto. Bueno, como lo prometido de deuda, usamos 10 minutitos antes, pero la idea, chicos, yo